Henry Bailey pensó que ya lo había visto todo hasta que una niña de 6 años con un suéter rojo entró en su oficina de paredes de vidrio, le entregó un currículum escrito a mano y dijo: «Necesito un trabajo». La mañana de Henry Bailey comenzó como casi todas las demás, temprano, eficiente y estructurada al minuto. Su sedán de lujo se detuvo en el estacionamiento subterráneo de la torre de vidrio y acero que le pertenecía, y a las 8 a.m. ya estaba en su oficina en el último piso revisando las proyecciones trimestrales. Su traje estaba impecable, su corbata perfecta y su espresso intacto, mientras escaneaba correos electrónicos con la intensidad meticulosa de un hombre que hacía mucho tiempo había dejado de notar cuánto poder tenía. Su agenda estaba llena de reuniones, llamadas y presentaciones, y no tenía ninguna intención de desviarse de ella. Al menos, no hasta que su asistente, visiblemente pálida y dudosa, llamó y abrió la puerta sin esperar respuesta. «Señor, hay alguien aquí para verlo». «Es una niña», dijo con torpeza, sosteniendo una pequeña hoja de papel en la mano como si no supiera si reírse o entrar en pánico. Henry levantó la vista, confundido. «¿Una niña?», repitió con tono neutro, esperando algún tipo de malentendido. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, la puerta de la oficina se abrió más, y entró la visitante más inesperada de su carrera. No podía tener más de 6 años. Su cabello castaño claro estaba ligeramente enredado. Sus grandes ojos marrones eran tranquilos. Llevaba un suéter rojo, una falda de mezclilla y unos tenis desgastados. Una pequeña mochila usada descansaba sobre sus hombros, y en sus manos sostenía una sola hoja de papel. Sin esperar que nadie hablara, caminó hasta su escritorio, se puso de puntillas para alcanzarlo y colocó el papel sobre la superficie. Luego lo miró y dijo con tanta claridad y seguridad como si esto fuera lo más normal del mundo: «Necesito un trabajo». Henry no respondió de inmediato. Ni siquiera estaba seguro de cómo responder. La habitación estaba en silencio, excepto por el zumbido de la ciudad al otro lado de las ventanas que iban del suelo al techo. Lentamente, levantó el papel. Era el intento de un currículum hecho por una niña. Escrito con letras grandes y desiguales, decía: «Puedo limpiar. Soy callada. No lloro frente a la gente. Puedo ayudar. Puedo aprender». Había estrellas dibujadas en las esquinas y un pequeño corazón tembloroso junto a la línea que decía: «Por favor». Dejó el papel sobre el escritorio, la miró de nuevo y se arrodilló junto a su silla. Su voz se suavizó mientras preguntaba: «¿Por qué estás aquí, cariño? Eres una niña. No necesitas un trabajo». Ella lo miró fijamente, sin parpadear, y respondió con una calma muy por encima de su edad: «Mi mamá se está muriendo». Sin lágrimas, sin dramatismo, solo la verdad. El aire en la habitación cambió. Henry, un hombre que había construido imperios y aplastado a competidores sin pestañear, sintió que la garganta se le cerraba. Ella lo dijo como si ya lo hubiera dicho muchas veces, como si lo hubiera aceptado, pero se negara a rendirse ante ello. Sus pequeñas manos estaban apretadas en puños a sus costados, y su voz no tembló. «Tengo que ayudarla», añadió. «No tenemos dinero. Si trabajo, tal vez ella pueda seguir viva». Por un momento, Henry Bailey, el hombre que pensaba que ya lo había visto todo, no pudo respirar. No porque no supiera qué decir, sino porque, por primera vez en años, alguien había entrado en su oficina y le había recordado lo que era sentirse impotente. Y, sin embargo, esta niña no era impotente. Ella había entrado sola. Tenía una misión, y había ido directamente a la cima. Se levantó lentamente, aún con el papel en la mano, y preguntó: «¿Cómo te llamas?». La niña respondió sin dudar: «Emma. Emma Miller». Ese fue el momento en que su mundo comenzó a cambiar. Aún no lo sabía, pero nada en su vida
su empresa, sus valores. Su definición de fuerza volvería a ser igual. Henry se quedó de pie, en el centro de su oficina, sosteniendo el currículum escrito a mano de Emma, con su mente girando entre preguntas y 1000 pensamientos contradictorios. La niña permaneció allí en silencio, esperando, con la mirada fija, su pequeña figura completamente quieta. No había ni rastro de miedo o confusión en su postura, solo determinación. Henry había escuchado propuestas de millones de dólares de líderes de la industria que no podían dominar la sala como lo había hecho esta niña de 6 años. Se sentó lentamente en su silla y le hizo un gesto para que se sentara frente a él. Ella trepó con esfuerzo al enorme sillón de cuero. Sus pies no tocaban el suelo, y entrelazó las manos sobre su regazo. Henry se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante, manteniendo un tono tranquilo. «Emma, ¿sabes dónde estás?» Ella asintió sin dudar. «Usted es el señor Bailey. Usted tiene mucho dinero. Mi mamá dijo que las personas con dinero son las que pueden ayudar cuando nadie más lo hace». Su respuesta fue tan directa que lo dejó momentáneamente atónito. Henry miró a su asistente, que seguía paralizada en la puerta, y le hizo una seña para que los dejara solos. La puerta se cerró con un clic, y la oficina quedó en un silencio roto solo por el sonido del tráfico muy abajo. Henry se inclinó hacia adelante de nuevo, esta vez con más suavidad. «¿Puedes contarme qué le pasó a tu mamá?» Emma asintió. «Está enferma. No me dice todo, pero sé que es su cuerpo. Antes era fuerte. Ya no puede trabajar, y el hospital dijo que cuesta demasiado». Su voz era clara, como si hubiera ensayado esas palabras cientos de veces. «Tuvimos que dejar nuestro apartamento. Ahora vivimos en una sola habitación y ella duerme casi todo el tiempo. A veces yo preparo cereal para la cena». Él sintió que algo duro se le apretaba en el pecho. Había crecido pobre, pero no así. Nunca había tenido 6 años y había tocado la puerta de un director ejecutivo pidiendo trabajo. «¿Tu mamá sabe que viniste aquí?», preguntó suavemente. «No», dijo Emma. Ella habría dicho que no. Pero busqué su nombre en un periódico. Conozco su edificio porque es grande y brillante, y la gente dice que usted arregla las cosas rápido. Así que pensé que tal vez usted podría arreglar esto». Henry respiró hondo y se levantó, caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía bajo sus pies, vasta e indiferente, y se dio cuenta de cuántas personas la recorrían cada día, sufriendo en silencio, invisibles. Se volvió hacia la niña, que ahora balanceaba ligeramente las piernas, su mirada descansando en la estantería detrás del escritorio. «Eres muy valiente, Emma», dijo. «La mayoría de los adultos no habrían tenido el valor de hacer lo que tú acabas de hacer». Ella se encogió de hombros. «No es valentía, es lo que haces cuando quieres a alguien». Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que ella podría haber sabido. El pasado de Henry pasó fugaz por su mente. Recuerdos de haberse alejado de personas que había querido, persiguiendo estatus, control, orden. Y allí estaba esa niña, de pie entre las ruinas de su vida, eligiendo el amor antes que el miedo. Se arrodilló de nuevo, a su nivel. «Está bien», dijo en voz baja. «Vamos a ver a tu mamá». Ella parpadeó. «¿De verdad?» Él asintió. «No te prometo todo, pero quiero conocerla y quiero ayudar si puedo». Ella se deslizó fuera de la silla y ajustó las correas de su mochila. «Está en la clínica Mercy», dijo Emma, su voz repentinamente esperanzada. «Habitación 12. Ella duerme mucho, pero creo que le gustaría conocerlo». Henry sonrió por primera vez en todo el día. «Entonces, vamos». Y con eso, respiró hondo. Tomó su abrigo y salió de su oficina. No hacia una reunión de negocios ni hacia un almuerzo corporativo, sino de la mano de una niña de 6 años que acababa de reescribir la regla más importante de su vida. Algunas cosas no pueden esperar.
El trayecto hasta la clínica Mercy se sintió más largo de lo que realmente era. No por el tráfico ni por la distancia, sino por el peso de lo que Henry estaba a punto de enfrentar. Había pasado su vida rodeado de decisiones medidas en márgenes de ganancia y gráficos de rendimiento, pero ahora estaba siguiendo a una niña de 6 años para conocer a una mujer que nunca había visto. Movido no por estrategia, sino por algo más profundo, un dolor en el pecho que no había sentido en años. Emma iba sentada en el asiento trasero del coche de la empresa, con las piernas colgando, su mochila apretada contra su regazo. No habló mucho, solo daba indicaciones cuando se las pedían, y pasó la mayor parte del trayecto mirando por la ventana con una concentración silenciosa que Henry encontró tan desgarradora como humilde. Cuando llegaron frente a la modesta clínica, no había nada especial en ella, solo un edificio gris con letreros descoloridos y ventanas demasiado pequeñas para dejar pasar la luz adecuada. Pero para Emma, claramente, era todo. Bajó rápidamente y luego esperó junto a la puerta hasta que Henry la alcanzó. Al entrar en el vestíbulo, la enfermera de la recepción los miró sorprendida. Henry seguía vestido con su abrigo a medida y sus zapatos caros, una presencia que llamaba la atención. Pero fue Emma quien dio un paso adelante y habló primero. «Habitación 12, por favor», dijo. «Es mi mamá». La enfermera dudó, luego asintió, señalando por el pasillo. Henry siguió a Emma por suelos de baldosas desgastadas y paredes con pintura descascarada, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegaron a la puerta, Emma se detuvo, su pequeña mano sobre la manija. «Está muy cansada», le advirtió. «A veces no se despierta cuando le hablo». Henry asintió con suavidad, y Emma empujó la puerta. Dentro, la habitación estaba tenue y silenciosa. Una mujer yacía en la cama del hospital, pálida y delgada, con varias líneas conectadas a sus brazos y un monitor cardíaco que emitía un pitido constante. Su rostro era delicado, marcado por el agotamiento, pero en paz en su quietud. Emma caminó directamente hacia su lado, colocó su mochila sobre la silla y tomó la mano de su madre. «Mamá, traje a alguien», susurró. «Es el hombre del que te hablé». Henry se quedó de pie al pie de la cama, sin saber cómo moverse, sin saber qué decir. Aquella mujer, Sarah Miller, había pasado claramente por más de lo que la mayoría podría soportar. Su piel era casi translúcida, su pecho se alzaba lentamente como si cada respiración le costara un gran esfuerzo. Había una fuerza en ella, incluso dormida, algo no dicho que permanecía en la habitación. Él dio un paso al frente y colocó con cuidado el currículum de la niña sobre la mesa junto a la cama. «No sé si puedes escucharme», dijo suavemente, «pero hoy conocí a tu hija, y no creo que vuelva a ser el mismo después de esto». Emma se sentó en la silla junto a su madre y miró a Henry. Ella solía trabajar mucho, era enfermera, ayudaba a la gente, pero cuando se enfermó, nadie la ayudó a ella, por eso vine a usted. Henry se arrodilló junto a la cama, con una mano apoyada en el borde de la manta. «Hiciste lo correcto», dijo, su voz tranquila pero firme. «Y ahora yo la voy a ayudar». Pocos minutos después, la enfermera entró para revisar los signos vitales. Miró a Henry, luego a Emma, y pareció comprender que esta no era una visita cualquiera. Le susurró que Sarah se había mantenido estable durante días, pero que necesitaría un tratamiento avanzado, uno que la clínica ya no podía costear. Henry escuchó con atención, hizo preguntas precisas, y cuando la enfermera se retiró, salió de la habitación para hacer 2 llamadas. La primera fue a su médico personal, solicitando una evaluación completa de los expedientes de Sarah Miller y su traslado inmediato a una clínica privada. La segunda fue a su equipo legal, ordenando un acuerdo financiero discreto para cubrir todo lo que viniera, sin importar el costo. Cuando regresó a la habitación, Emma estaba apoyando la cabeza junto a la mano de su madre. Sus ojos parpadeaban de cansancio, pero lo miró cuando él se sentó a su lado. «¿De verdad la va a ayudar?», preguntó.
Henry tomó su pequeña mano y la sostuvo con suavidad. Sí, Emma, te lo prometo. No comprendía del todo lo que había sucedido ese día. Como una niña con una mochila y una hoja de papel, había destrozado su rutina y había abierto una parte de él que creía enterrada hacía mucho tiempo. Pero mientras estaba sentado en esa silenciosa habitación de hospital, cuidando de una mujer que no conocía y de una niña que le había confiado todo, supo que esto no era un desvío. Era el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, Henry llegó al hospital justo después del amanecer. Apenas había dormido la noche anterior, su mente consumida por pensamientos de Sarah y Emma. La imagen de la pequeña sentada junto a la cama de su madre lo había acompañado como un peso sobre el pecho. No era lástima lo que lo perseguía. Era responsabilidad. Un tipo de responsabilidad que no había conocido antes. No la responsabilidad corporativa que venía con accionistas y plazos, sino una responsabilidad humana. De esa que te hace querer estar presente antes de que alguien te lo pida. Cuando entró en la clínica, las enfermeras de la recepción lo saludaron con una mezcla de sorpresa y respeto. Él ya había organizado para que Sarah fuera trasladada ese mismo día a uno de los hospitales privados que financiaba a través de la fundación de su empresa. Los especialistas habían revisado su expediente durante la noche y ya se había elaborado un plan de tratamiento con medidas agresivas pero esperanzadoras. Todo se estaba moviendo rápido, pero Henry no estaba interesado en esperar a que la burocracia tomara el control. Había visto demasiadas decisiones demorarse por el bien del proceso. Esta era personal. Esta se movería a su ritmo. Caminó por el pasillo, ahora familiar, hacia la habitación 12, llevando una bolsa de papel con desayuno, fruta, un muffin y una pequeña taza de cacao. Emma ya estaba despierta, acurrucada en la silla junto a su madre, con las rodillas recogidas contra el pecho. Lo miró al entrar y le regaló una sonrisa somnolienta que, a pesar de todo, aún tenía el poder de suavizarlo. Él le entregó la bolsa y ella la tomó con un leve asentimiento de agradecimiento. Sarah seguía dormida, su respiración estable pero superficial. Las máquinas a su alrededor monitoreaban en silencio cada movimiento. Henry se sentó junto a la cama y le explicó con delicadeza a Emma el plan. Le dijo que iban a trasladar a su madre a un mejor hospital donde podría recibir un tratamiento más fuerte. Emma no hizo preguntas. Solo escuchó, sosteniendo la cálida taza de cacao entre sus manos como si fuera algo sagrado. ¿Allí se va a despertar?, preguntó después de un momento. Henry no le ofreció promesas vacías. Ahora tiene una mejor oportunidad, dijo, y estaremos allí todos los días. El traslado se realizó de manera tranquila, justo antes del mediodía. Llegó una ambulancia privada y Henry insistió en viajar con ellas. Emma se sentó a su lado, sosteniendo firmemente la mano de su madre, sin soltarla ni un solo segundo durante el trayecto. Henry hizo algunas llamadas más desde la parte trasera del vehículo, organizando una habitación temporal para Emma cerca del ala pediátrica del nuevo hospital y asegurándose de que Sarah recibiera la mejor atención disponible. Cuando llegaron, un equipo médico ya los esperaba. La habitación a la que llevaron a Sarah era luminosa y espaciosa, con grandes ventanas que dejaban entrar una cálida luz. Emma desempacó de inmediato su pequeña mochila y colocó un dibujo sobre la mesa de noche. Una imagen de ella, su mamá y ahora alguien nuevo. Henry. Su nombre estaba escrito debajo de la figura con traje y hombros cuadrados, y un rostro sonriente. Esa noche, después de que las enfermeras revisaron los signos vitales y calibraron las máquinas, Henry se sentó en la sala familiar con Emma. Ella se había cambiado a un suéter limpio. Una de las enfermeras había encontrado su cabello recién cepillado y recogido. Volvía a parecer más pequeña, menos a la defensiva, como si el peso de la supervivencia se hubiera aligerado lo suficiente para dejar que la niñez respirara. ¿Cree que volverá a sonreír?, preguntó Emma en voz baja.
Henry la miró con seriedad. Sí, lo creo, dijo. Y creo que la primera vez que sonría será por ti. Emma no respondió, pero se inclinó levemente contra su costado, apoyando la cabeza en su brazo. Él permaneció inmóvil, dejándola quedarse allí tanto tiempo como necesitara. Ya nada de esto le parecía extraño. No se cuestionaba por qué estaba allí, por qué le importaba tanto. En algún punto entre aquel momento en su oficina y ahora, había dejado de ver esto como un acto temporal de caridad. Estaba comprometido, no solo en salvar la vida de Sarah, sino en devolverle a Emma un pedazo de su infancia, una parte que le había sido arrebatada demasiado pronto. Al caer la noche, y mientras Emma se acomodaba en su habitación temporal, Henry se sentó en el pasillo justo fuera de la puerta de Sarah. No tenía el portátil abierto. No había archivos, ni llamadas, ni hojas de cálculo. Solo él y el sonido de los monitores en el fondo. Miró a través del cristal, observando el lento subir y bajar del pecho de Sarah, y susurró más para sí mismo que para alguien más. No hemos terminado. Esto apenas comienza. El quinto día marcó un cambio silencioso pero innegable en la atmósfera que rodeaba a Henry, Emma y Sarah. Todo seguía siendo frágil, incierto y lleno de espera. Pero ahora había una sensación de movimiento, como si algo que había estado dormido se hubiera despertado suavemente. Henry llegó temprano al hospital privado, mucho antes de que el personal comenzara sus rondas diarias. Saludó a las enfermeras por su nombre, revisó los últimos informes médicos y se dirigió al área de recuperación donde Sarah estaba siendo monitoreada las 24 horas. Emma ya estaba allí, acurrucada junto a la cama de su madre, tarareando suavemente una melodía que sonaba como una canción de cuna. Sus ojos aún estaban somnolientos, pero cuando vio a Henry, se sentó más erguida y le sonrió. La condición de Sarah no había empeorado durante la noche, lo que ya era más de lo que podían haber esperado en los últimos días. Los médicos informaron pequeñas pero alentadoras mejorías. Sus niveles de oxígeno eran estables, su presión arterial más constante, y había indicios de que su cuerpo comenzaba a responder al tratamiento. Estaban lejos de una recuperación, pero había esperanza. Emma no hacía demasiadas preguntas. Escuchaba con atención cada actualización y repetía las palabras en voz baja, como si quisiera memorizarlas. Henry pasó gran parte de la mañana entrando y saliendo de reuniones con especialistas. Llevó a un nutricionista para evaluar las necesidades de Sarah, una vez que pudiera volver a alimentarse. Habló con un neurólogo sobre posibles complicaciones y pidió que cada departamento encargado de su cuidado le enviara actualizaciones diarias. No importaba cuántas llamadas o aprobaciones fueran necesarias, Henry se encargaba de cada una personalmente. Nunca había microgestionado nada en su empresa, pero esto era diferente. Esto no era un proyecto. Esto era una persona, una madre, el mundo entero de una hija. Más tarde ese día, Henry llevó a Emma al jardín del hospital para que tomara un poco de aire. Las enfermeras le habían conseguido una pequeña chaqueta, y ella caminaba delante de él, deteniéndose para inspeccionar cada flor, como si en alguna pudiera encontrar una respuesta. Henry la siguió en silencio, dejándola guiar. Cuando llegaron al banco más alejado, cerca de una pequeña fuente, ella se sentó a su lado y sacó un papel doblado de su mochila. Era un dibujo que había hecho la noche anterior. En él 3 figuras estaban juntas, una con el cabello largo, una pequeña con una gran sonrisa y otra alta con un traje azul. Se lo entregó sin decir una palabra, y él lo miró durante mucho tiempo antes de hablar. ¿Ese soy yo?, preguntó suavemente. Emma asintió. Ahora eres parte de nosotros, dijo. Incluso si no tienes que serlo. Henry dobló cuidadosamente el dibujo y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Quiero serlo, dijo. No solo hoy, siempre. Ella no respondió de inmediato, pero su mano se deslizó dentro de la suya, y eso fue suficiente. Esa noche, Henry permaneció al lado de Sarah, mientras Emma dormía en la sala cercana. La observó con atención,
notando pequeños movimientos. El parpadeo de sus párpados. Sus dedos moviéndose levemente contra la manta. Recordó lo que Emma le había contado sobre cómo su mamá solía cantarle cuando no podía dormir. Así que comenzó a hablar en voz baja, no a cantar, solo a contar historias de su propia infancia, historias que no había compartido en décadas. Historias sobre una madre que trabajaba en 2 empleos, sobre quedarse dormido en el suelo de su oficina, sobre creer que algún día tendría suficiente dinero para arreglarlo todo. Pero al mirar ahora a Sarah y pensar en Emma, se dio cuenta de que no era el dinero lo que las había salvado. Era el amor, el estar presente y la clase de valentía que un niño no debería tener que cargar, pero que a veces cargaba. Cuando los monitores se atenuaron por la noche y la habitación volvió a estar en silencio, Henry permaneció en su silla, sin moverse, velando por ella. Algo en la forma en que respiraba esa noche le dio la pequeña certeza de que ella sabía que él estaba allí. Que, en algún lugar entre el sueño y la conciencia, Sarah entendía que ella y Emma ya no estaban solas. No sabía lo que traería el día siguiente, pero esto sí lo sabía. Pase lo que pase, no se alejaría. Ahora estaba completamente dentro. Y eso lo cambiaba todo. El 6º día comenzó con una quietud que no se sentía como silencio. Se sentía como anticipación. Henry llegó al hospital poco después del amanecer, llevando 2 tazas de cacao y una pequeña bolsa de papel con pasteles calientes. Había pasado todos los días frente a esa panadería de la esquina, pero no había entrado hasta esa semana. Ahora conocía el nombre de la mujer detrás del mostrador. Sabía cuál era el pastel favorito de Emma. Esos eran los detalles que antes había considerado triviales. Ahora eran lo más importante. Al entrar en la sala pediátrica del hospital, encontró a Emma sentada con las piernas cruzadas en el sofá, con un libro ilustrado sobre su regazo, pero sus ojos no estaban leyendo. Estaban fijos en la ventana, observando cómo cambiaba la luz. Se giró al verlo y le sonrió. Esa sonrisa cansada pero real que le apretaba el pecho. Le entregó el cacao y se sentó a su lado sin decir nada. Durante unos minutos, simplemente se sentaron en la calidez de la mañana, bebiendo en silencio, uno al lado del otro, como si lo hubieran hecho cientos de veces. Ese día era diferente. Los médicos lo habían preparado para la posibilidad de que Sarah pudiera despertar. Sus signos vitales habían continuado estabilizándose, y el neurólogo reportó actividad cerebral prometedora. No había garantías, pero la esperanza ya no era solo una palabra frágil susurrada al pasar. Ahora estaba de pie, más real. Henry había organizado su trabajo desde el hospital ese día. Su equipo se adaptó. Las reuniones se pospusieron, las llamadas se redirigieron, y él había llevado su portátil por si acaso. Pero la verdad era que no le interesaban las hojas de cálculo. Cada vez que su atención se distraía, sus ojos volvían al pasillo que conducía a la habitación de Sarah. Alrededor del mediodía, Emma y Henry fueron a visitarla. Las enfermeras habían colocado flores frescas junto a la ventana y reacomodado las máquinas para que el espacio se sintiera menos clínico, más acogedor. Emma caminó hasta el lado de la cama y tomó la mano de su madre, como siempre lo hacía, pero ese día algo cambió. Los dedos de Sarah se movieron en respuesta. Luego, sus párpados temblaron. Henry se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, con todo su cuerpo concentrado en lo que podía pasar a continuación. Lentamente, con esfuerzo, Sarah abrió los ojos. Al principio, su mirada estaba desenfocada, sus labios secos e inmóviles, pero luego parpadeó y giró ligeramente la cabeza. Sus ojos se posaron en Emma, que ahora lloraba en silencio, apretando con más fuerza la mano de su madre. «Mamá», susurró, apenas audible. «Soy yo. Estoy aquí». Sarah volvió a parpadear y, con la voz más débil imaginable, respondió. «Emma». El sonido de su nombre pareció llenar la habitación como un rayo de sol.
Henry nunca había escuchado algo tan frágil ni tan poderoso. La enfermera entró apresuradamente, seguida por un doctor, y durante algunos minutos la habitación se llenó de movimiento y conversaciones clínicas. Pero Henry apenas lo notó. Permaneció al borde de todo, con el corazón latiendo con fuerza, sin apartar los ojos de Sarah. Cuando los controles médicos terminaron y los monitores se estabilizaron, Sarah miró a Henry por primera vez. Sus ojos, aunque nublados por el agotamiento, transmitían reconocimiento, no por la memoria, sino por la presencia. Ella lo había sentido allí. Sabía, sin necesidad de preguntar, que él se había quedado, que su hija no había estado sola. Intentó hablar de nuevo, pero la garganta se le cerró. Henry se acercó, tomándole suavemente la otra mano. «No te apures», dijo. «No vamos a ir a ninguna parte». Emma subió al borde de la cama, apoyando su cabeza cerca del hombro de su madre, con cuidado de no molestar los cables. Sarah la alcanzó, sus dedos rozaron suavemente su cabello. Esa noche, después de que la emoción del día se calmó, Henry se sentó con Emma afuera, en el patio del jardín del hospital. El aire era fresco, el cielo se teñía de tonos rosados y dorados. Emma se apoyó en él, envuelta en la chaqueta que él le había comprado a principios de esa semana. «Dijo mi nombre», susurró. «Eso significa que todavía es mía». Henry la miró y asintió. «Nunca se fue», dijo. «Solo estaba encontrando el camino de regreso». Emma inclinó la cabeza para mirarlo. «La ayudaste», dijo. «Nos ayudaste». Henry no respondió de inmediato. Miró al cielo que se desvanecía, dándose cuenta de que esta pequeña niña lo había cambiado más en 6 días que cualquier otra cosa en toda su vida. Ella no le había pedido dinero ni promesas. Le había pedido tiempo, presencia, que alguien se preocupara cuando el mundo no lo hacía. Mientras aparecían las primeras estrellas, Henry hizo un voto silencioso. Pase lo que pase a partir de ahora, no se apartaría. No ahora. No nunca. Esto no era solo algo que estaba haciendo por unos días por amabilidad. Esta era su vida ahora. Y por primera vez, estaba exactamente donde debía estar. En el 7º día, todo se sentía más liviano, no porque la lucha hubiera terminado, sino porque había un comienzo visible de algo nuevo. Sarah había vuelto a hablar esa mañana, un poco más fuerte que el día anterior. Su voz era débil y áspera, pero transmitía emoción y reconocimiento. Había pedido agua, luego había pedido ver a Emma, y después, suavemente, había preguntado quién era el hombre junto a su cama. Emma había sonreído y simplemente dijo: «Él es Henry. Nos está ayudando». La mirada de Sarah se había dirigido hacia él, y aunque su rostro estaba cansado, sus ojos eran claros. Henry se presentó de nuevo, esta vez con más suavidad, no como un hombre de negocios, sino simplemente como alguien que había estado intentando hacer lo correcto. Los médicos estaban cautelosamente optimistas. El progreso de Sarah era constante, y su cuerpo estaba respondiendo bien al nuevo plan de tratamiento. Todavía le quedaba un largo camino por delante, pero el peligro de no despertar ya había quedado atrás. Emma casi no se apartaba del lado de su madre. Solo salía cuando Henry la convencía para que comiera o descansara un poco. Parecía confiar en que su lugar en esa habitación era seguro de nuevo, que nadie se la iba a llevar. Henry también se había convertido en parte habitual de ese ala del hospital. Ya no lo trataban como a un visitante, sino como a alguien de la familia. Esa tarde llegó una trabajadora social llamada Mara para una visita de seguimiento. Ella había conocido brevemente a Henry cuando organizó el traslado de Sarah, pero ahora había regresado para hablar sobre los próximos pasos. Se reunieron en la pequeña sala familiar frente a la unidad de Sarah, mientras Emma se sentaba en un puff dibujando una imagen de su madre con flores en el cabello. Mara revisó los documentos y actualizaciones que el equipo legal de Henry ya había presentado.
Parecía impresionada, pero se mantuvo minuciosa. «Usted ha hecho más de lo esperado», dijo, hojeando el expediente. «La mayoría de las personas en su posición hacen una donación y se retiran. Pero usted se ha quedado. Ha asumido la responsabilidad». Henry se inclinó levemente hacia adelante. «Porque esto no es caridad», dijo. «Es familia, aunque no se vea como la gente espera que se vea». Mara le preguntó si había considerado convertirse en el tutor legal de Emma, en caso de que fuera necesario. Henry dudó, no porque no quisiera, sino porque no había sido una decisión estratégica. Había ocurrido sin formalidad, en silencio, día tras día, en la forma en que se sentaba a su lado en las salas de espera. Llevaba sus dibujos en el bolsillo y aprendía cómo le gustaba el pan tostado. «Sí», dijo finalmente. «Si alguna vez llega a ser necesario, quiero estar allí para ella». Más tarde, Henry y Emma regresaron a la habitación de Sarah, y ella estaba despierta nuevamente. Sus manos se movían lentamente sobre la manta buscando a su hija. Emma subió junto a ella y le mostró el dibujo. «Ahora tienes flores», dijo, «porque te estás mejorando». Sarah sonrió débilmente. Sus ojos brillaban con gratitud. Luego miró a Henry. «Sé que no pedí ayuda», dijo suavemente, «pero gracias por darla de todos modos». Henry se sentó junto a la cama y la miró. No como un hombre con poder, no como un salvador, sino como alguien que había necesitado esa conexión tanto como ellas. «Tu hija entró en mi vida y me recordó lo que realmente importa», dijo. «Debería darte las gracias yo a ti». Esa noche, los tres compartieron una comida sencilla, comida de hospital calentada en el microondas y servida en bandejas de papel. Pero para Emma fue como un banquete. Contó chistes y hizo reír a su madre, y Henry la escuchaba como si cada palabra fuera un regalo. La enfermera de turno los observó con una sonrisa, comentando después que hacía mucho tiempo que no veía tanta vida en esa habitación. Cuando llegó la hora de que Emma durmiera, Henry la arropó en la pequeña cama plegable al lado de Sarah. Mientras él se sentaba cerca, Emma lo miró con ojos soñolientos. «¿Crees que todo se quedará así?», preguntó. Henry no le mintió. «No siempre será fácil», dijo. «Pero estaré aquí, lo superaremos juntos». Ella le tomó la mano y susurró. «Me alegra haber ido a tu oficina». Henry le apretó la mano suavemente. «A mí también», dijo. «Cambiaste todo». Y mientras el hospital se sumía en el silencio de la noche, Henry permaneció a su lado. Ya no era un visitante. Ya no era un hombre que vivía detrás del cristal y la riqueza, sino alguien profundamente arraigado en una nueva vida, una construida no sobre títulos ni transacciones, sino sobre confianza, amor. Y el inesperado coraje de una niña, con una mochila y una esperanza demasiado grande para llevarla sola. El octavo día se sintió como el comienzo de algo en lo que ninguno de los dos había osado creer al principio. El hospital, que en la mente de Henry había sido frío y estéril, ahora albergaba calidez en los momentos tranquilos. Estaba en la forma en que Emma corría por el pasillo con su dibujo bajo el brazo, en la forma en que la voz de Sarah se hacía un poco más fuerte con cada hora que pasaba, y en la forma en que Henry ya no revisaba su teléfono cada 10 minutos, sino que esperaba las historias de Emma como si fueran las reuniones más importantes a las que podía asistir. Esa mañana, Sarah se sentó en su cama de hospital por primera vez por su cuenta. Sus mejillas tenían un leve rubor de color, y sus ojos estaban más claros que en toda la semana anterior. Emma prácticamente resplandecía mientras alimentaba a su madre con cucharadas de avena tibia y le contaba todo lo que había pasado mientras ella dormía. Habló del jardín, del cacao y de cómo Henry la había ayudado a comprar nuevos marcadores. Incluso compartió la historia de cómo había entrado en su oficina, lo asustada que había estado y lo segura que se había sentido de que él la escucharía. Sarah la escuchaba, con lágrimas resbalando por sus mejillas, no de dolor ni de miedo,
sino de la abrumadora realización de que no lo había perdido todo. Henry salió para darles un momento a solas y se encontró de pie en el pasillo, mirando un cuadro enmarcado en la pared que nunca antes había notado. Era una acuarela de un árbol, fuerte y frondoso, pero con raíces desiguales que se extendían por debajo, tocando piedras, grietas y cosas enterradas. Por primera vez en mucho tiempo, entendió la metáfora sin tener que forzarse a hacerlo. Las cosas no tienen que crecer perfectamente para estar vivas. Solo necesitan espacio, luz y tiempo. Más tarde ese día, se reunió con el médico principal de Sarah y la trabajadora social. Le informaron que probablemente Sarah sería trasladada a una suite de recuperación en unos días y que podría comenzar la rehabilitación la semana siguiente. Ahora había esperanza, no solo de sobrevivir, sino de sanar. Sarah podría volver a caminar, volver a trabajar con el tiempo, pero lo más importante, podría volver a vivir. Después de las reuniones, Henry regresó a la habitación y encontró a Emma dibujando una nueva imagen. Esta vez era una casa, un sol brillante y 3 figuras de pie afuera. Una mujer, un hombre con traje y una niña con coleta que sostenía sus manos. Se sentó a su lado y le preguntó, ¿dónde es esto? Ella sonrió y dijo, nuestro hogar, cuando estemos todos juntos. Él tragó con dificultad y le dijo suavemente, entonces vamos a hacerlo realidad. Esa misma tarde, ya había comenzado los preparativos para un apartamento para ellas en uno de sus edificios cerca del jardín botánico de la ciudad. Era temporal hasta que Sarah estuviera lo suficientemente fuerte como para decidir qué seguiría, pero era cálido, amplio, con mucho espacio para los dibujos y libros de Emma, e incluso un pequeño escritorio que Henry había ordenado para ella después de verla garabatear sobre las bandejas del hospital. Esa noche, antes de irse, Sarah le tomó la mano. Su voz era suave pero firme. «Cambiaste nuestras vidas», dijo. Él la miró conmovido y profundamente agradecido. «Ustedes cambiaron la mía primero», respondió. Emma entró en mi oficina y me recordó todo lo que había olvidado ser. Cuando le dio las buenas noches a Emma y se dispuso a irse, ella corrió hacia él y lo abrazó fuertemente por la cintura. «¿Vas a volver mañana, verdad?», preguntó. Se arrodilló, la abrazó con fuerza y le susurró, «No voy a irme a ninguna parte». Cuando salió al aire fresco de la noche, con las luces de la ciudad parpadeando en el horizonte, Henry comprendió algo profundo. El hombre que alguna vez construyó su mundo sobre acuerdos y plazos, ahora tenía algo mucho más valioso. Una pequeña niña había entrado en su vida y había cambiado su rumbo con solo 5 palabras. «Necesito un trabajo, por favor». Y al responder a su petición, había encontrado el único puesto que realmente importaba. Ser alguien que se queda. Ser alguien que elige el amor por encima de la comodidad, las personas por encima del poder y el propósito por encima del orgullo. Finalmente, había llegado a casa. El final de esta historia resuena profundamente porque no se basa en grandes gestos, ni en milagros dramáticos. Es silencioso, personal, y se gana a través de pequeños momentos humanos. Lo que lo hace tan poderoso es la transformación que ocurre, no solo en Henry, sino en la forma en que nosotros, como lectores, llegamos a entender lo que realmente importa. Un hombre que antes medía el éxito en números y control, descubre que el verdadero significado proviene de estar presente, de quedarse, de elegir a las personas antes que al poder. La valentía de Emma no está exagerada, es honesta, impulsada por el amor y la necesidad. Y la fuerza de Sarah, incluso en su silencio, sostiene todo. La belleza de este final es que no pretende que todo será perfecto, pero promete que nadie enfrentará lo que venga solo. Ese mensaje, que el amor es una acción, una decisión, un compromiso, es eterno. Para mí,
Esta no es solo una historia sobre salvar a alguien más, es una historia sobre ser salvado por el simple acto de cuidar. Y en un mundo que a menudo está gobernado por la distancia y la distracción, ese recordatorio es a la vez impactante